La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dios ama a los homosexuales. Y vamos a estudiar la palabra de Dios. Aquí quiero hacer, antes de comenzar el estudio, para todos aquellos que me quieran de alguna forma corregir, quiero primero preguntarles, antes de que me manden, porque son temas muy controversiables, de mucha controversia. Entonces, mucha gente tiende a veces a hablar sin tener conocimiento bíblico. Mi primera pregunta, antes de que me manden un criticando o exhortando en relación a lo que voy a predicar, es mi primera pregunta hacia ustedes es: ¿eres tú ministro de Dios? ¿Te escogió el Señor, te llamó el Señor para que seas maestro de la palabra de Dios? Una. Dos, ¿eres pastor? Si la respuesta es sí, ok, entonces estudia, mira todo el estudio, porque hay mucha gente que me manda, vamos a decir, hacen comentarios y me doy cuenta que ni siquiera miran el estudio completo. Entonces, para poder hacer una crítica o una exhortación, necesitamos mirar todo el estudio completo. Muchas veces, a veces ya por el puro título, la gente tiende a criticar. Pero acuérdense, está escrito que en los posteriores tiempos se amontonarían maestros. Ahorita ya cualquiera se cree maestro de la palabra de Dios. Una persona que se cree maestro y no es maestro de la palabra de Dios, no se está sometiendo a Dios. Entonces eso habla de su orgullo, hermanos, ¿ok? No los condeno, no. Aquí se trata de estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, si no la entienden, pídanle al Señor sabiduría y Él se las dará. Porque la iglesia está llena de personas de falta de sabiduría, dice Pablo, les dice a los corintios. Entonces es necesario tener sabiduría y en todo caso tener ciencia. La ciencia es a través del Espíritu Santo y ese es un don de Dios. Es un don de Dios del que no voy a presumir porque me fue dado por gracia. Entonces, si el Señor me da ese conocimiento de la palabra de Dios y yo lo comparto, no están peleando contra mí, están peleando contra Dios, ¿ok? Porque en todo caso tenemos un solo mandamiento: amar a nuestro prójimo. El homosexual es nuestro prójimo. El bisexual, el transexual, las lesbianas, que por alguna razón la iglesia tiende a aborrecer. Esta palabra sobre todo es de exhortación. Yo aquí le estoy hablando a la iglesia, no al mundo. ¿Ok? A la iglesia. Comenzamos. ¿Por qué yo digo que Dios ama a los homosexuales? No nada más a los homosexuales. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Lo dice Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ok, el mundo somos todos nosotros. Ok, estamos hablando de todos nosotros, todo ser humano, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todos nosotros, es para todos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces todo comienza, para ser salvos, en creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a salvar al mundo, no a condenar el mundo. Lo que hacen muchos predicadores que andan condenando y condenando. Ese es el trabajo de Satanás, hermanos. Esas no son buenas nuevas. Esas son puras malas y malas para esas personas que andan siempre ahí como los fariseos apuntando el pecado.
Ok, ahora vamos a estudiar bíblicamente quién es el que en realidad se tiene que encargar del pecado. Okay, no lo voy a decir yo, es la palabra de Dios. Juan 8 del 1 al 11. Fíjense bien. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Eso está en la ley, que había que apedrear a los adúlteros. ¿Tú qué dices? La ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Ya una vez que viene Cristo, ya no se predica la ley. ¿Por qué? Porque todos infringieron la ley, todos pecaron. Moisés, David, Salomón, Isaías, todos pecaron sin excepción. Porque en el libro de los Salmos dice que no hay un solo justo. Y esto viene y lo repite Pablo en la carta a los Romanos, de que 22, 23. Fíjense bien. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. También eso estaba en la ley. También eso estaba. O sea, antes de ir y predicar la ley, primero la tenían que cumplir. Entonces, básicamente les dice Jesús, no se los dice así, pero básicamente les dice: a ver, hipócritas, ustedes son pecadores. Si ustedes no tienen pecado, el primero que no tenga pecado, arrójele la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ahí eso es Dios obrando, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La vida de esa mujer cambió. ¿Por qué? Porque conoció la misericordia de Dios. Esa mujer, Dios le cambió su corazón, porque esa mujer se topó con el amor de Dios. Cristo vive, hermanos. Cristo todavía sigue obrando así. No fue que Cristo era así, Cristo es así, hermanos. Entonces, cuando una persona viene: los homosexuales se van a ir al infierno, ahí están predicando de alguna forma la ley al mundo. Al mundo se le debe de arrojar la primera piedra, que es Cristo, hermanos, que es Cristo. Profecía, Zacarías 4 del 1 al 7. Volví el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro y con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Aquí ya sabemos que las 7 lámparas son las 7 iglesias. Todo esto es una sombra, es una figura, son símbolos. Y junto a él 2 olivos. Así como está en el Génesis, lo que trajo la paloma. El uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: fíjense bien, aquí está la segunda piedra. Esta es palabra de Jehová, Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu,
ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se fijan? Aquí están las dos piedras. ¿Quién es la primera piedra? Jesús. ¿Quién es la segunda piedra? El Espíritu Santo. Antes, en el Antiguo Testamento, eran dos piedras en donde estaban escritos los 10 mandamientos. Eran dos piedras. Y en una estaba en relación a la moral carnal, y otra en relación a lo espiritual. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, eso es espiritual. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Ese es Jesús, hermanos. Ahora, si no lo entiendes, bueno, no lo entiendes. Pero aquí está profetizando que Dios no va a reinar ni con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Ese es el reino de Dios, hermanos. Mateo 18. Fíjense bien. Una vez que viene Cristo Jesús, manda a sus discípulos y les dice, sanad enfermos. Ellos lo hicieron literalmente, pero para la iglesia es alegórico de lo espiritual. A nosotros nos da la autorización para ir a sanar enfermos. Aunque también es literal, pero sobre todo es sanar enfermos del pecado, limpiar leprosos del pecado, resucitar muertos en el pecado, echar fuera demonios, que son los que nos esclavizan siendo esclavos del pecado. De gracia recibieron. Eso nos fue dado gratis. Dad de gracia. Entonces, si yo soy salvo por la obra de Cristo Jesús en la cruz, yo recibo de gracia, ¿cómo yo voy a venir acá presumiendo y condenar a los homosexuales o a los borrachos o a los marihuanos, como le quieran ustedes decir, a la gente que es esclava del pecado? No, si yo recibí de gracia, dice Cristo, date gracia. O sea, si tú lo recibiste gratis, entonces, ¿qué vienes a presumir tú de que tú te crees bueno? No lo voltees, porque en el momento que nosotros empezamos a juzgar a la gente del mundo, y todos anduvimos en el mundo porque todos fuimos esclavos del pecado antes de llegar a los pies de Cristo, cuando uno viene y voltea el evangelio de decir, no, yo soy más bueno que tú, ahí ya estás negando a Cristo. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿yo cómo voy a venir acá y condenar a alguien? ¿Por qué lo hacen? Porque no entienden las escrituras, hermano. Entonces, yo por eso les digo, si no son maestros de las escrituras, mejor callen y escuchen y pídanle a Dios. El Espíritu Santo les va a dar sabiduría y les va a dar ciencia. Es promesa de Dios. Pero el que se aferra a querer juzgar a la gente con el pecado, acarrea condenación para sí mismo. Hermanos, yo lo veo con personas que predican que andan condenando siempre. Yo los veo. Unos son esclavos, andan predicando. Por ejemplo, conozco una persona que anda predicando y anda apuntando siempre al pecado. Y resulta que cae en las drogas. ¿Y qué es caer en las drogas? Pues eso es pecado, porque si uno tiene el Espíritu Santo es suficiente. Nosotros ya no necesitamos ni alcohol ni drogas para tener paz. No, con el Espíritu Santo nos da paz, nos da gozo, nos da alegría, nos ayuda a tener esperanza en Cristo. Todo es a través del Espíritu. Entonces, ¿cómo un predicador puede predicar algo cuando él mismo no lo tiene? No, hermanos. Entonces, Mateo 9:13, dice Cristo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Fíjense bien, porque Cristo no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo primero que hacemos es reconocemos que somos pecadores. Entonces, si somos pecadores y Dios nos redime, nos compra, nos saca de la esclavitud del pecado,
por fe, porque creímos en Él y Él mismo es el que nos da esa fe a través de su Santo Espíritu. Todo comienza con escuchar como niño. Ahí es donde entra la humildad. Y no somos humildes. Es cuando somos humillados por Satanás. Satanás nos quebranta con el dolor. Y ahí es donde ya no andamos, Señor, ya no andamos ahí, andamos ahí queriendo con la lengua de fuera. Señor, sálvame. Ahí es cuando el Señor nos llama. ¿Por qué? Porque ya no tenemos orgullo. El orgullo fue quebrado por Satanás. Satanás trabaja para Dios. No es que Dios no pueda contra Satanás. Satanás trabaja para el Señor. Marcos 2:17. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, una vez que nosotros predicamos a Cristo por la palabra de Dios, el que escucha, bueno, recibe el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo se encarga de enseñar a las personas. Yo no tuve, por ejemplo, yo era católico, yo le rezaba a la Virgen. Y un día el Señor me pone en mi mente. Yo, por ejemplo, me acuerdo que miré la televisión desde como las 7 de la mañana hasta como las 12 de la noche. Y luego me puse a rezar y me acuerdo que yo recé un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Y me entró así, el Espíritu me redarguyó de pecado. Yo ya había entendido el Evangelio, aunque era un niño. Entonces yo ese día, yo le rezaba a la Virgen. Entonces yo le dije: madre mía, de aquí para adelante el resto de mi vida se lo dedico a mi Salvador, a Cristo Jesús, que es mi Salvador. ¿Quién me enseñó eso? El Espíritu Santo. A mí no vino una persona y se puso ahí a decirme no, fue el Espíritu Santo. Yo desde entonces dejé de pedirle a María. Fue el Espíritu Santo el que me enseñó. Entonces, fíjense bien. Jeremías 31 del 31 al 34. Aquí hay una profecía. He aquí vienen días, dice Jehová, escribió Jeremías, en los cuales haré nuevo pacto. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de tierra de Egipto. Pasan por el Mar Rojo, llegan al desierto, llegan al monte. Y en el monte les da los 10 mandamientos, se hace un pacto. Dice: cumplan los 10 mandamientos y los cumplen, van a ser bendecidos ustedes, sus hijos, hasta 1000 generaciones. Vayan y lean Deuteronomio 28. Pero si no los cumplen, malditos serán ustedes, sus hijos, sus nietos, hasta la 3ª y 4ª generación y todo lo que tengan. Hay una maldición. Entonces Pablo viene y lo explica en Gálatas y dice: ya no estamos bajo el ministerio de la condenación. Entonces Dios da la ley, ¿para qué? Para que toda boca se calle. Cállate, tú eres un pecador, cállate. Date cuenta que eres pecador, cállate la boca. Y ahí donde sobreabundó el pecado, entonces viene Cristo Jesús a hacer el nuevo pacto. Y esta es la profecía. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, hablando como esposo. Dice Jehová. Pero este es el pacto, fíjense bien, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Quién es el que lo hace? Dios mismo. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo, hermanos. Yo una vez le exhorté a un pastor que había sido pastor como por 40 años y no sabía esto, hermanos. Entonces yo le digo, oiga, hermano, Dios hizo un nuevo pacto en donde, no, dice, pero eso todavía no se cumple. Y le digo, ¿cómo que no? Entonces, fíjense bien, Marcos 14:24. Y les dijo: este
esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Quién hizo el nuevo pacto? Cristo en la última cena, que por muchos es derramada. Entonces dicen, no, pero no es el pacto de Jeremías. ¿Cómo? Entonces Marcos no entiende, ni Mateo, ni Lucas. Ok, ahora vamos a la carta a los Hebreos. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, ¿y qué dice? Lo que está escrito en Jeremías 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. En el 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Jesús hizo el nuevo pacto. Ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. 9:15. Así que por eso es mediador Cristo de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces aquí se cumple. Entonces, fíjense bien, ¿quiénes son los ministros que anuncian el nuevo pacto? Nosotros que anunciamos el Evangelio. 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo ya no predico los 10 mandamientos. No, ese pacto ya Cristo vino y lo rompió. Fíjense bien, hermanos. Mucha gente dice, bueno, no, eso yo lo entiendo, hermano. Ok, entonces, ¿por qué andan condenando a la gente? Este es un pacto, este es el otro. Viene Cristo y dice, ok, ya no es por la ley, no más. Ahora es bajo este nuevo pacto. Viene Cristo. ¿Y qué dice? El que crea en mí tiene vida. Y vida en abundancia. O sea, va a ser feliz. Va a ser lleno del Espíritu Santo. Y va a ser feliz. En esta vida, comenzando desde aquí. ¿Por qué? Porque ahí cuando somos débiles, entonces el Señor a través de su Espíritu Santo, de su gracia, nos da lo que el mundo no nos puede dar. Este es el nuevo pacto. ¿Cuántos mandamientos hay en el nuevo pacto? Una vez que creemos en Cristo Jesús, uno. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Entonces, cuando andamos criticando, juzgando ahí, no, es que los homosexuales. No están amando, hermanos. No están amando. Eso no es amor. Y si no saben lo que es amor, vayan y estudien 1 Corintios 13. Amor basado en lo que dice la Biblia, no lo que dice el mundo. Porque hay gente que dice, es que si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar. No, tú tienes que morir a ti mismo. Porque es el orgullo el que nos haya. Por ejemplo, mi orgullo, vamos a decir, yo soy orgulloso. ¡Ey, pecadores! Y voy a andar como fariseo. Porque me debo de amar a mí mismo. No, yo debo de morir a mi orgullo. De ser importante. Y decirle a mi hermano, Dios te ama. Tanto así que mandó a su hijo a que muriera en la cruz por ti. Búscale, cambia tu camino. Si tu camino es, todos andamos en el camino del mundo, todos, sin excepción. Cuando andamos en el mundo nos gusta el dinero, nos gusta, por decir, que si el sexo, que si el ser importantes, eso es el mundo. A todos somos así. El que dice que no, hace mentiroso a Dios. Dice, ay, no, yo no. ¿Cómo? Si la Biblia dice que todos pecamos. Entonces, una vez que nosotros recibimos el Evangelio, somos niños. No somos expertos en las Escrituras, hermanos. Somos niños. Entonces hay que ir aprendiendo para poder dar fruto. Se empieza, por ejemplo, Pedro dice que a la fe hay que añadirle virtud. Vayan y estudienlo.
O en Romanos también lo menciona Pablo, en Romanos 5, del 1 al 5, vayan y estudienlo. O sea, es un proceso. Ya la semilla ya cayó en nosotros, ya se sembró. Ok, sí, pero ¿a poco un árbol, tú siembras una semilla, ya el siguiente, un árbol, por decir, una semilla de limón? Tú siembras una semilla de limón, ¿a poco ya el siguiente día ya te da limones? No. Se prepara la tierra, eso es escuchar la palabra de Dios. Se siembra la semilla, esa es la palabra de Dios. Pero a esa semilla hay que echarle agüita. Eso es lo que hacemos nosotros. Dice Pablo, Apolos, uno sembró, otro le echó agua, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces a un árbol pasa un tiempo para que pueda dar fruto. Ahora, cuando viene el tiempo de que dé fruto, y ese fruto, uno de ellos es el amor, ya con la ayuda del Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Si no damos frutos, ¿quién maldice? ¿Quién nos maldice si no damos fruto? Te voy a dar el ejemplo. Viene Jesús pasando, ve una higuera y tiene hojas. ¿Okay? Andaba presumiendo porque ya tenía hojas, pero no era tiempo de dar. O sea, nosotros tenemos que dar fruto aquí, aunque todavía no es el verdadero tiempo una vez que estemos con Cristo, pero Cristo pasa, se da una pasadita y Él quiere comer. Es una alegoría, obviamente, es simbólico. Entonces, Cristo quiere comer y no encontró fruto. ¿Qué hizo Cristo? La maldijo. Dijo, nunca más darás fruto. Y se secó. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? Si un cristiano que recibe el evangelio se congrega, va a la iglesia, se alimenta de la palabra de Dios y ve a un homosexual al que le debe de hablar de Cristo y viene y le dice, hey, tú homosexual, te vas a ir al infierno, pues Cristo va a venir también, cuando menos lo esperes, y Él va a querer comer y Él va a ver, oh, este anda condenando por los que yo morí. ¿Y qué va a pasar con él? Le va mal. Y ese pecado se va a reflejar. La gente alrededor lo va a ver. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no se puede reflejar en una persona que no está amando. No está amando. En el libro de los Proverbios dice, al orgulloso, al presumido, al fariseo que anda ahí, ¡hey, pecadores! Un fariseo y el fariseo, y todos fuimos fariseos, y de vez en cuando, si andamos en la carne, nos podemos convertir en fariseos, hermanos. Todos tendemos a eso. Dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Bueno, eventualmente Cristo va a venir un tiempo en donde ya no vamos a tener que batallar con el pecado. Entonces debemos de estar en el Espíritu siempre, pero sí, de vez en cuando a veces nos sale el orgullo y el Espíritu nos hace sentir, y Dios nos perdona, hermanos, Dios nos perdona. Pero una cosa es que Dios lo permita y otra cosa que practiquemos el pecado, que nos guste el pecado. Eso es diferente. El pecado de muerte es la incredulidad, negar a Cristo. Ese es el pecado de muerte. Entonces, muchos niegan a Cristo, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos, con sus obras, porque no aman. ¿Cómo una persona del mundo va a querer escuchar a una persona que la viene, por ejemplo, yo decía en el otro estudio, hay gente que son valientes para hablar, sobre todo en el internet, no, estos pecadores se van a ir al infierno y que no sé qué. Tú andas predicando la benignidad de Dios, ¿por qué no vas y buscas a todos estos que andan matando, asesinos, que andan matando a la gente, que andan secuestrando? Ve y háblales así, a ver cómo te va a ir. Ve y busca ahí a los que andan matando a la gente entre los narcos. Ve y busca a los narcos y háblale así, ¡ay, tú narco asesino! ¿Por qué? Te va a ir mal. Yo estoy seguro que no se van a atrever a hablarles así. La gente es valiente detrás de una pantalla, pero
Vayan con esa actitud en contra de los asesinos y háblenles así a ver cómo les va a ir. Hermanos, no es así, hermanos. Siempre debe de ir la palabra con amor. Las buenas nuevas de salvación es con amor. Y es Cristo. Nosotros presentamos a Cristo. No, pero no quieren creer. Bueno, a ti, si la gente no escucha, entonces nosotros ya llevamos y se hizo un juicio a través de la palabra. Entonces esas personas eventualmente van a sufrir, y en el sufrimiento muchas de ellas es cuando están dispuestas para seguir a Cristo, y es Cristo mismo quien las busca, hermanos. Es Cristo mismo. Fíjense bien, Juan 16 del 16 al 33. Por eso yo les digo que ya una vez que eres iglesia y eres lleno del Espíritu Santo, fíjense lo que dice Jesús. No lo digo yo, no lo dice Jesús a través de la palabra de Juan. Todavía un poco y no me veréis. Este es Jesús hablando. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, decían. Pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, fíjense bien, ahí cuando viene la tribulación, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Por ejemplo, a mí me llegó la tribulación y andaba ahí llorando: Señor, ¿por qué lo permitiste? El Señor me dice: hijo, te voy a dar algo mejor, porque yo andaba buscando el mundo, yo quería hacer un bien, pero era carnal. Cristo no busca las obras de los hombres, Él busca lo espiritual. Entonces el Señor me dice: tú tranquilo, te tengo un trabajo a ti más grande en el proyecto que tú tienes, porque yo quería ayudar a la gente. Yo dije, bueno, si yo voy a ayudar a la gente para que ya no se divorcien, mi granito de arena, porque los hijos sufren cuando hay un divorcio. Y resulta que Cristo dice: no, pero la gente no va a tener paz aunque tú vayas y les enseñes. La verdadera paz viene cuando me conocen a mí. Y resulta que a mí me pasó eso precisamente por lo que yo iba a enseñar. Y de hecho la gente hasta siempre se ríe. Le digo: fíjense que yo estaba estudiando para ser un ministro para prevenir el divorcio, así como un consejero matrimonial. Y resulta que mi esposa me dijo: vaya, no te quiero en mi casa, lárgate de mi casa. Y yo dije: híjole, pues ahora ¿cómo le voy a enseñar a la gente? Porque tenemos que tener integridad, hermanos. Imagínate yo cómo le voy a decir a la gente: mira, te voy a enseñar cómo no te divorcies para que tus hijos no sufran. Y resulta que me dijo mi esposa: bye. Pues la gente siempre se ríe. Entonces yo dije: híjole, pues se acabó mi carrera, se acabó todo. Bueno, yo sabía, y mis hijos sufrieron, ¿verdad? Sobre todo mi hija. Entonces yo digo: bueno, Señor. Y ya fue donde el Señor me dijo: te tengo un trabajo mejor. O sea, no era por ahí, hermanos. Es predicando a Cristo y que la gente llegue al conocimiento de Cristo, para que la gente pueda verdaderamente dar fruto de amor. ¿Por qué? Porque la separación es por falta de amor. A veces porque, no, yo quiero dinero, no, que nada, tú ya estás re fea, ya, mejor me voy a buscar otra que me entienda. Tú no me entiendes, y me voy a agarrar otra. Ahí no hay amor. Aún entre cristianos se da eso. Entonces, ahí donde yo, esa tristeza que yo tenía, se convirtió en alegría, hermanos, para mí. Y fue lo más grande. Si yo era feliz cuando tenía mi familia, ahora lo soy más cuando tengo a Cristo en mi corazón. De verdad se los digo. ¿Por qué? Porque para mí era más importante mi familia que mi Cristo. Y Cristo dice: el que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, ¿no?, más que a mí, no es digno de mí. Entonces yo, para poder ser digno de Él, el Señor me quebrantó precisamente con mi familia, alejándome de mi familia,
Ahora puedo decir que amo más a mi Señor que a mi familia. Él lo sabe, pero ya es por obra del Espíritu Santo. A eso se le conoce como la gracia de Dios. No tengo nada que presumir. Y fíjense, la mujer cuando da a luz, la mujer es la iglesia, tiene dolor. Porque ha llegado, o sea, un pastor a veces se desespera porque es que yo les enseño, les comparto y la comparto. Bueno, eres como la mujer, cuando da a luz tiene dolor. Pero el hijo que van a nacer también sufre porque tiene que pasar por una cavidad en donde no puede caber y ahí tanto la mujer como el hijo sufren. Pero el hijo en realidad, yo no me acuerdo cuando yo nací, no me acuerdo. Mi mamá, pues a lo mejor yo creo que sí. Entonces, pero sí, yo sé que sí sufrí porque, pues imagínate querer pasar ahí por un lugar donde no quepo. Pues es obvio que sufrí. Entonces eso es una alegoría enseñándonos el Señor cómo es que llegamos al Señor. O sea, no es que la mujer dice, ya me voy a aliviar, ya la mujer tuvo su hijo y el hijo no sufre. No, es a través de las tribulaciones, así como lo dice Pedro, primera de Pedro 4. No se sorprendan, hermanos, del fuego de la tribulación. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque cuando ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia. Casi siempre las mujeres dicen, ya no vuelvo a tener hijos. Muchas veces a las 2 meses ya están embarazadas, porque se les olvidó. O sea, ya cuando ven al niño nacer y más, ay, mi baby o mi hijito, se les olvida ese sufrimiento. La iglesia igual forma. Yo no ando amargado, ay, pobre de mí, sufrí mucho. No, la tristeza que nos da el Espíritu Santo no se puede entender, no se puede explicar, hermanos. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento viene y llena nuestros corazones. Ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. A mí nadie me lo ha quitado, hermanos. Yo tengo gozándome en el Señor a más o menos como 10, 11 años, desde que comencé a seguirlo. Nadie me ha quitado esa paz. Y no quiere decir que no ha pasado situaciones en donde a la gente del mundo le quitan la paz. En aquel día no me preguntará nada, de cierto os digo que todo cuando pidieran al Padre, Él mi nombre se los dará. El Señor me enseñó. Yo por eso les digo, ¿quién me enseñó a mí que ya no le pidiera a María? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo pido? A mi Padre en el nombre de Cristo Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedir y recibir para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas se ha hablado en alegorías, fíjense bien. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama, porque vosotros me habéis amado. Y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, Señor, y ninguna alegoría dices. Y fíjense lo que dice Cristo. Ahora entendemos que, entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso te creemos que has salido de Dios. Y Cristo contesta, ¿ahora creéis? Si no tenemos el Espíritu Santo, nunca vamos a creer, hermanos. Nunca vamos a creer. He aquí la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Jesús les dice a sus discípulos en la última cena, todos me van a negar, y se miraban unos a otros y decían, no, Señor, yo no te voy a negar. Dice Pedro, yo nunca te voy a negar, Señor. Dice, antes de que amanezca, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar ya 3 veces. No, Señor, aunque me maten. Eso era en la tarde, en la noche, cuando comieron la cena pascual. Y en todo caso el sacrificio, esa era la sombra, y la verdadera cena pascual es comer a Cristo. Entonces, a Cristo vienen en la noche y lo andan buscando porque Judas les dijo dónde se encontraba y vienen tras él. Y Pedro saca su espada. Él dice, no, yo no te voy a negar, Señor. Entonces, Pedro no entendía que no era con violencia.
Entonces Pedro viene, saca la espada y le corta la oreja a uno. Y Pedro le dice, guarda eso. Porque el que a espada vive, a espada morirá. Si tú andas con la espada y homosexuales se van a ir al infierno, esa es la espada. Si así vives, así vas a morir. Así vas a morir con esa misma espada. Te va a ir mal, hermano. No hagan eso, no hagan eso. Les va mal. Entonces Cristo le dijo, alza eso, dice, porque el que a espada vive, a espada morirá. Y sanó a la persona que Pedro le había hecho daño. Entonces Pedro se confundió. No, pues no entiendo. Entonces eventualmente lo siguió. Alguien le ayudó para entrar ahí a donde lo llevaron. Y él de lejos miraba. Y viene la primera persona y le dice, yo te he visto, tú andabas con él. Dice, no, y lo negó 3 veces. Entonces la tercera vez, cuando lo niega la tercera vez, Cristo se le queda mirando. ¿Te acuerdas, hijo, que te dije que me ibas a negar? Y él, cuando miró la mirada de Cristo, salió a llorar. Porque todos lo negamos, hermanos, con el pecado, todos los negamos. Entonces, ¿para qué vamos a ser hipócritas de, no, yo sí soy bueno? Nadie es bueno, Cristo mismo lo dijo. Vivimos en un cuerpo de pecado. Ahora, no se trata de que hay que darle rienda. El Espíritu Santo no nos va a decir que nos va a llevar a la esclavitud del pecado otra vez. Pero ya eso es trabajo del Espíritu Santo, no de nosotros. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Cuando uno anda condenando a las personas, no estamos llevando el amor de Dios. Entonces yo me acuerdo, yo una vez escuché al principio de mi carrera en este ministerio, yo escuché a un predicador, John MacArthur. Yo miré un video donde está ante los incrédulos, no está en la iglesia, está entre los incrédulos. Yo había escuchado de otro predicador al que yo escuchaba, él hablaba muy bien de John MacArthur. Entonces yo dije, John MacArthur tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Entonces yo miré un video en donde está ante los incrédulos y le preguntó, oye, ¿y qué? Algo así como, ¿y qué tal los homosexuales? No, los homosexuales se tienen que arrepentir, algo así, porque si no se van a ir al infierno. Eso dice la palabra de Dios. John MacArthur, que conoce muchos pasajes de la Biblia, no entiende, no sabe la diferencia entre lo que es llevar el mensaje del evangelio a los incrédulos. Porque hay una diferencia entre ir con los incrédulos y en la iglesia. En la iglesia no erréis, hermanos. Si ustedes aman el mundo, no pueden heredar el reino de Dios. El Espíritu Santo no se puede manifestar si nosotros nos inclinamos al mundo. Por ejemplo, tú reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador y tú dices, Señor, yo creo en ti. El Espíritu Santo te va a conducir para que lo sigas. Y tú dices, no, yo voy a jugar ahí la lotería para sacarme la lotería, voy a comprar tickets. Eso es buscar el mundo. Entonces el Espíritu Santo te va a conducir a Cristo. Y tú dices, no, yo quiero dinero. Entonces no puedes seguir a dos señores. Ya tienes el Espíritu de Dios, pero eres un niño. Entonces el Espíritu de Dios te dice, olvídate del mundo. O andas preocupado por tus hijos, andas preocupado por tu situación de empleo. Y tú dices, ay, Señor, mis hijos. Y el Señor ¿qué dice Cristo? No temas. Yo cuido de ti y de tu casa. No, Señor, pero mis hijos. No temas. Pon la confianza en mí. No, pero yo soy madre y yo me preocupo. ¿Qué va a pasar? Pues no van a tener paz, porque le están diciendo al Espíritu Santo, tú no me puedes dar la paz. Es que tú no sabes, yo soy madre y tú sabes. O yo soy padre, tengo que cuidar a mis hijos y ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia, hermanos. Ayúdate que yo te ayudaré no está en la Biblia. ¿Ok?
La palabra de Dios dice, sométete a Cristo. Ten confianza en Él. Ten confianza en Él. Y en la medida que te sometes, ahí cuando eres débil, porque fíjense, les dice Pablo, 3 veces le he dicho al Señor, Señor, quita este aguijón de mí. Pablo andaba pecando. Entonces dice un mensajero de Satanás viene y me abofetea. Él no quería pecar y le dice, Señor, quita esto de mí. ¿Y qué le contestó el Señor? Te basta mi gracia. O sea, él ya tenía el Espíritu Santo. Y le dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por ejemplo, tus hijos andan en las drogas, son alcohólicos, a lo mejor andan hasta de narcos ahí vendiendo droga, ok. Tú dices, Señor, ¿qué hago? Y tú los quieres llevar a la iglesia. No, tú pon la confianza en nuestro Padre Dios, pídele en nombre de Cristo Jesús, Padre mío, te entrego mis hijos, Señor, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres misericordioso, yo te entrego a mis hijos, hágase en ellos, Señor, según su voluntad. Yo sé que andan mal, no te conocen, y yo sé que tienen que sufrir para que lleguen a tu conocimiento. Ayúdame, Señor, fortaléceme para yo soportar ese sufrimiento que van a pasar mis hijos para que puedan llegar a ti. Entonces tú te sometes a Cristo y ahí cuando eres obediente y te sometes a nuestro Padre Dios, ahí donde eres débil porque te preocupas por tus hijos, el Espíritu de Dios se manifiesta y viene y te da una paz que sobrepasa todo entendimiento y pareciera que ya tus hijos no te importan, porque esa paz que te da Dios simplemente ya no te quita ni el sueño, ya no te da miedo. Esa es la verdadera gracia de Dios a través del Espíritu de Dios, obrando cuando hay una necesidad, y la necesidad es cuando somos débiles, hermanos, no cuando somos fuertes, cuando somos débiles. Entonces, hermanos míos, dejen de condenar a los homosexuales, los transexuales, los bisexuales. No los condenen. Ámenlos, amen, porque ese es el mandamiento. El que dice que ama a Dios y no puede amar a su prójimo es un mentiroso. Y los mentirosos tampoco van a heredar el reino de Dios. No pueden entrar en el reino de Dios. No van a tener paz. Están negando a Cristo. Amen al prójimo. Y yo también soy su prójimo. ¿Ok? Yo también. Si no me amas a mí, si me vienes y pones aquí, yo no me voy a defender. Más bien me voy a gozar porque es necesario que la gente del mundo, los incrédulos, vengan y me condenen. Este hermano no sabe nada de las escrituras. Entonces, ¿qué hago yo? Me gozo. Me gozo porque soy perseguido por predicar el amor de Dios. Esto así es, hermanos. Y ahí cuando hay esa crítica y todo, el amor de Dios se manifiesta en nosotros y el Señor nos da esa paz. Ahora, para aquellos que reciben la paz que yo predico, la paz que yo tengo, esa paz que yo tengo, llega a ellos. Porque yo la tengo, hermanos, yo tengo paz. ¿Ok? Entonces, aquí no estoy hablando de mí, sino que simplemente la manifestación de la obra de Dios a través del Espíritu Santo se puede manifestar precisamente cuando somos perseguidos. Y la persecución, si ustedes se fijan, la persecución de los cristianos no fue de los romanos. Todo comenzó con los fariseos. La persecución de los romanos hacia los cristianos fue impulsada por los fariseos, por los religiosos extremistas. ¿Y qué terminó haciendo Roma? Muchos de ellos los echaron en el Coliseo, a los leones. Murieron de una forma muy cruel. ¿Por qué? Porque negaron a Cristo Jesús. Entonces, pero esa condenación no es para nosotros, hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, déjense llevar por el Espíritu Santo para que puedan amar. Ahora, si ustedes no lo entendían y andaban haciendo eso,
arrepiéntete. Y arrepiéntete quiere decir cambia tu camino. Ya no juzgues, ya no condenes. Predica el amor de Dios. Y ama a tu prójimo. Con tu comportamiento hacia un homosexual, ese homosexual, y llegan, llegan. Entonces, quiero contestar esto también. Dicen, no, es que un homosexual a un hombre le gustan los hombres y ellos no pueden heredar. Fíjate bien. Yo soy heterosexual. Yo me casé, mi esposa es mujer. A mí me gustan las mujeres, o sea, yo soy heterosexual. Cuando yo llego a los pies de Cristo, yo soy fiel a mi esposa. ¿Ok? Pero no quiere decir que si pasa una mujer atractiva físicamente, ya no me atrae. Me sigue atrayendo. O sea, yo puedo decir, una mujer muy hermosa, pero hasta ahí. Ya de que yo la quiera desear, ahí es donde ya está el pecado. Entonces, ¿puede un homosexual llegar a los pies de Cristo y aún así le sigue atrayendo un hombre? Pues sí, así como a ti te siguen atrayendo las mujeres o a las mujeres heterosexuales los hombres. Entonces, ¿por qué vas a...? No, pero Dios hizo hombre y mujer. Hermanos, no entienden eso, ¿ok? No lo entienden. No lo entienden. Eso es una sombra y figura de lo que iba a venir a ser la iglesia, ¿ok? Ese pecado siempre ha existido, hermanos, porque estamos en un lugar en donde hay pecado. Y eso habla de lo espiritual. Es muy difícil explicarle eso a una persona. O sea, lo más simple para mí, para poder explicárselos, es amén, amén. Y ya la persona que no quiera creer, ora por ellos. Y ya si el Señor te dice, ya no ores más por esa persona, bueno, para. Porque si también a veces nos dice el Señor, a mí en lo personal una persona me dijo el Señor, no más. Dile a esa persona a la que le has predicado y la has exhortado y luego la reprendiste, pero fue el Señor el que me dijo. Dile que es la última vez, ¿ok? Y ya eventualmente no ores por esa persona. Entonces ya esa persona, y hay personas a las que podemos entregar a Satanás también. A las personas que una y otra vez se les dice y no entienden, ok, te entrego a Satanás porque no quieres dar testimonio y nada más estás estorbando, parando la justicia de Dios, que es el evangelio, las buenas nuevas, y tú llevas puras malas. Se te dice una y otra vez y no paras, entonces te voy a entregar a Satanás para que Satanás te dé duro. Y ahí cuando clames a nuestro Padre Dios, va a decir Cristo Jesús, no te conozco. No te conozco porque no sé quién eres. Y no te va a poder salvar. ¿Por qué? Porque fuiste entregado. Y Dios nos da esa autorización, hermanos. Entonces, no peleen con la palabra de Dios. Sean humildes, así como Jesús. Eso es para todos. Me incluyo yo. ¿A poco creen que yo siempre soy humilde? No. La batalla es para todos. Pero la batalla es a través de la fe, reconociendo que somos pecadores y somos justificados en la obra redentora de Cristo Jesús. El amor de Dios, de nuestro Padre Dios y su paz estén ustedes, hermanos.